Imagina un lugar donde los gigantes aún caminan sobre la tierra, donde la sabana tiembla bajo sus pies y la comunicación ocurre en frecuencias que los humanos no podemos escuchar. Un mundo de memoria legendaria, lazos familiares inquebrantables y una inteligencia que nos sorprende. Hoy, viajamos al corazón de África para conocer al majestuoso y vulnerable elefante africano. ¿Sabías que usan los pies para escuchar? ¿O que lloran a sus muertos y tienen rituales de duelo? ¿Cómo es posible que un animal tan poderoso esté al borde de la desaparición? Acompáñame a descubrirlo. Este es el animal terrestre más grande del planeta. El elefante africano de sabana puede pesar hasta 7 toneladas y medir 4 metros a la altura del hombro. Pero su tamaño no es lo único impresionante. Los machos alcanzan normalmente de 6 a 7.5 metros de longitud y de 3.2 a 4 metros de altura hasta la cruz. Las hembras entre 2.6 y 3 metros pesan de media unas 6 toneladas, con máximos de 10, los machos adultos, y las hembras entre 2.8 y 4.6, lo que los convierte en los seres vivos terrestres más grandes del mundo. Sin embargo, se tiene noticia de un individuo macho de 4.2 metros de altura y un peso de 12.274 kilogramos, que fue abatido en 1955 en Angola, cuyo cuerpo se encuentra disecado en el Museo de Historia Natural de Washington, Estados Unidos. Cuando se mueven, lo hacen a razón de unos 6 kilómetros por hora a paso firme, aunque cuando se asustan o enojan pueden correr a velocidades superiores a los 40 kilómetros por hora. El elefante africano de sabana se caracteriza por su gran cabeza, amplias orejas que cubren los hombros, trompa larga y musculosa, presencia de 2 colmillos en la mandíbula superior, bien desarrollados, en ambos sexos aunque mayores en los machos. En su ambiente natural viven entre 40 y 50 años, pues un elefante adulto no tiene enemigos naturales, con excepción del hombre. A partir de los 40 años sus últimos dientes se desgastan y les es imposible comer y mueren. En cautiverio pueden vivir más tiempo, por los cuidados y alimentación que reciben pueden llegar a los 60 años. Además del olfato, el oído y el tacto, los elefantes reciben también bastante información por medio de vibraciones en el suelo que recogen por la planta de los pies. Estas pueden ser emitidas por otros elefantes, por ejemplo hembras ovulando que buscan un compañero en la época de celo, pero también identifican las primeras vibraciones de los terremotos o las que provocan los cursos de agua, en ocasiones muy alejados del animal. Esto último es de vital importancia en zonas muy secas, como el desierto de Namibia, donde los elefantes deben desplazarse a lo largo de cientos de kilómetros para encontrar lugares donde conseguir agua y comida. El elefante africano vive en 37 países de África subsahariana. Su rango va desde Malí al oeste hasta Etiopía al este, y desde el Sahel hasta Sudáfrica. Habita en ecosistemas sorprendentemente variados, las sabanas abiertas, como el Serengeti, los bosques tropicales, en la cuenca del Congo, los desiertos, como los elefantes de las dunas de Namibia, que sobreviven sin beber hasta 3 días. Están ausentes solo del desierto del Sáhara más extremo y de las selvas más densas sin claros. En total, su territorio histórico se ha reducido en un 30% en los últimos 30 años debido al avance humano. Gigante? De todo, básicamente. Son herbívoros y pasan hasta 16 horas al día comiendo. Consumen unos 200 kilogramos de vegetación diarios y beben más de 150 litros de agua. Los elefantes africanos de sabana son animales herbívoros.
Según habiten en el bosque, en las praderas o los semidesiertos, el porcentaje de hierbas y hojas de árboles o arbustos de su dieta varía notablemente. Para triturarlos se valen solamente de 4 molares de gran tamaño, 2 en cada mandíbula, de 10 centímetros de ancho y 3 de largo. Debido al constante uso, estos molares se desgastan con el paso de los años y son sustituidos varias veces a lo largo de la vida del animal. Hacia los 15 años, los dientes de leche son reemplazados por otros nuevos que duran hasta los 30 y luego por otros que se desgastan pasados los 40, siendo sustituidos por unos últimos dientes que duran hasta aproximadamente los 65 años, 70 como mucho. Poco después el animal muere de inanición al no poder alimentarse correctamente. En cautividad, se han dado casos de individuos que han superado los 80 años. Estos animales son considerados bastante derrochadores, pues es normal que ingieran un promedio de 225 kilogramos de materia vegetal que en su mayor parte no está digerida del todo cuando defecan. Esto, unido a las enormes distancias que pueden recorrer diariamente en busca de más comida, contribuye notablemente a la dispersión de muchas semillas de plantas que germinan en medio de una montaña de excrementos llena de nutrientes. En sus periplos con fines alimentarios, los elefantes arrancan todo tipo de plantas del suelo y derriban árboles con los colmillos, como auténticos bulldozers vivientes en caso de no poder llegar a la copa ni irguiéndose sobre las patas traseras. Se puede decir que llevan la devastación con ellos. Su vida social es tan compleja como la nuestra. Viven en sociedades matriarcales fuertemente unidas, lideradas por la matriarca, la hembra más vieja y con más experiencia. Su memoria es la biblioteca de supervivencia del grupo. Ella conoce las rutas migratorias, los pozos de agua en época de sequía y las amenazas. Los elefantes africanos de sabana son animales notablemente inteligentes. De hecho, los experimentos sobre el razonamiento y el aprendizaje realizados sobre ellos indican que son los afroterios más listos que existen junto con sus primos asiáticos. Esto se debe en buena medida a su gran cerebro, donde reside la famosa memoria de elefante. Las manadas están formadas por hembras emparentadas y sus crías de diferentes edades, dirigidas por la hembra de mayor edad, a la que se da el nombre de matriarca. En ocasiones, las acompaña algún macho adulto, pero estos suelen abandonar la manada cuando llegan a la adolescencia y formar bandas con otros animales de su edad, para posteriormente llevar una vida solitaria, acercándose normalmente a las manadas de hembras solamente durante la época de celo. No obstante, los elefantes machos tampoco se alejan en exceso de su familia, y la reconocen perfectamente cuando vuelven a encontrarla. En ocasiones, las manadas de hembras pueden fusionarse durante un tiempo, llegando a incluir cientos de individuos. La matriarca decide el camino a seguir y muestra a los demás integrantes de la manada todas las fuentes de agua que conoce y que el resto memorizará para el futuro. La relación dentro de la manada es muy estrecha. Cuando una hembra pare una cría, el resto se acerca para saludarla tocándole con la trompa, y cuando un individuo viejo muere, el resto lo acompaña en ese difícil tránsito y se queda junto al cadáver durante un tiempo. Los célebres cementerios de elefantes son un mito, si bien es cierto que estos animales saben identificar los cadáveres de su especie y parecen tratarlo con respeto cuando encuentran uno durante sus viajes, aun siendo un individuo desconocido, rodeándolo y a veces tocándole la frente con la trompa. Aquí llegamos a la parte triste y urgente. El elefante africano está en peligro de extinción. En el último siglo, su población ha caído estrepitosamente. Se ha perseguido al elefante africano desde la antigüedad, tanto por su carne como, más frecuentemente, por sus valiosos colmillos. Esta caza se disparó en los siglos XIX y XX, cuando se le unió la caza por deporte, cada vez más demandada por las élites norteamericanas y europeas.
y la conversión de grandes extensiones de selva y sabana en plantaciones. En 1989 se prohibió la caza del elefante africano y el tráfico de marfil, después de que la población pasase de varios millones a principios del siglo XX a menos de 700.000, habiéndose reducido en un 50% durante la década de los 80. Los científicos calcularon que, de seguir la tendencia existente y no tomar ninguna medida, el elefante se extinguiría en 1995. Por suerte, la protección de que goza actualmente este animal ha surtido efecto y eso ha podido evitarse, pero a pesar de que los gobiernos africanos imponen cada vez penas más duras contra el furtivismo, la caza furtiva sigue produciéndose hoy en día. Los cazadores que matan a estos animales tienen que pagar una multa de 10.000 euros si se les retira la licencia de caza. El CITES sigue considerando que la especie está en peligro de extinción. Pero hay esperanza. El trabajo de organizaciones conservacionistas, los guardabosques que arriesgan sus vidas, los proyectos de turismo responsable que demuestran que un elefante vivo vale más que muerto, y las comunidades locales que lideran esfuerzos de coexistencia están marcando la diferencia. Tú puedes ser parte de la solución. Videos como este crean conciencia. Comparte este video para que más gente conozca su realidad. Si visitas África, elige operadores que respeten a la fauna y apoyen a las comunidades. Puedes donar o seguir el trabajo de organizaciones serias dedicadas a su protección. Y para no perderte las historias de otros animales increíbles que necesitan nuestra voz, suscríbete al canal y activa la campanita. Un me gusta a este video ayuda a que YouTube lo recomiende y llegue a más personas. El elefante africano no es solo un símbolo de fuerza y sabiduría. Es una pieza clave en el rompecabezas de los ecosistemas africanos. Su supervivencia es un indicador de la salud de nuestro planeta. Perderlo sería una tragedia ecológica y una herida profunda a nuestro mundo. Pero aún estamos a tiempo. Imagina un mundo donde, dentro de 50 años, estos gigantes sigan caminando. Donde las futuras generaciones puedan maravillarse, como nosotros hoy, ante su majestuosidad. Ese futuro es posible, pero depende de las decisiones que tomemos ahora. Gracias por viajar con nosotros hoy. Nos vemos en el próximo episodio de Maravillas del Zoológico de Scorpio Nature.